Y antes de la cuenta pública vamos a conversar con, Pirina Ferretti. Ella es directora ejecutiva de Nodo 21. Gracias por estar con nosotros. Y básicamente porque ustedes sacaron una publicación bien interesante anticipando la cuenta pública con algunas de las cosas que se habían hecho, lo que no se había hecho, de alguna forma poniendo en una cierta dimensión qué es lo que eventualmente el presidente de la República puede decir en esa cuenta pública. Conversemos de eso. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando, por recibirnos acá en este programa. Efectivamente, publicamos un informe que se llama Cumplimiento de compromisos presidenciales, desafíos para una sociedad de bienestar, seguridad y libertad. Y lo que nos propusimos fue, tener datos, es decir, qué fue lo que el presidente anunció en la cuenta pasada, cuántos compromisos fueron compromisos administrativos, es decir, que dependían de la gestión del gobierno, cuántos compromisos eran proyectos de ley que se debían presentar o que se debían tramitar, acelerar, poner urgencias, y tener números para poder discutir, para poder conversar de niveles de cumplimiento, pero también de dimensiones sensibles, ¿cierto? Áreas sensibles de estos anuncios, lo que se ha cumplido y lo que no, pero esto con un supuesto detrás que nos preocupa como fundación y que a muchos, sectores de la sociedad nos preocupa, que es el hecho de que cuando la política, y aquí pongo al gobierno, pero no solo al gobierno, pongo al Congreso, pongo a los partidos políticos, no logra cumplir, no logra dar soluciones a los problemas que tiene la ciudadanía, le vamos allanando el camino a las salidas autoritarias, a los líderes populistas que dicen, mire, estas personas no pudieron resolver nada, estos tampoco, y yo con fuerza, con energía, con convicción y saltándome procedimientos o pasando a llevar las reglas de la democracia, voy a dar soluciones. Entonces, este estudio en realidad, además de como tener una foto de qué es lo que se ha cumplido y qué es lo que está en proceso y qué es lo que falta, es también poner una advertencia. Muchos la han puesto, queremos sumarnos también a esas advertencias y decir, momento, la política, si no cumple, si no se muestra útil para solucionar los problemas de la ciudadanía, estamos en problemas serios. Ahora, yo vengo hace rato diciendo una frase que tiene que ver exactamente con lo que tú señalaste. Básicamente para responder la pregunta, ¿cómo se da cuenta la ciudadanía de que un gobierno está cumpliendo sus promesas? Y la única posibilidad de que eso suceda es, por ejemplo, si estamos hablando de vivienda, que de repente tú veas que empiezan a empezar a construirse casas donde no había casas. Claro. Si es que tú ves que el tema tiene que ver con las pensiones, bueno, empiezas a notar relativamente mensajes de tus ISAPRES que te empiezan a informar de una situación nueva que va a ocurrir. Cuando no hay esa señal y todo es discusión sobre eso y pasa de un gobierno a otro, en términos previsional, estamos allá con 4 gobiernos que no ha podido hacer la reforma. Este asunto de las ISAPRES todavía está pendiente hace ya 2 gobiernos y por lo tanto, cuando las personas se quedan sin símbolos concretos de cambio para bien, tienden no a decir que no se hizo nada, tienden a decir que la situación es peor que lo que había antes. Efectivamente, yo creo que das en un punto bien preciso y bien claro. Y en esto me parece que el gobierno va a tener cosas que mostrar. A todas esas mujeres, a todas esas hijas y esos hijos que han tenido que vivir situaciones humillantes por las pensiones de alimentos, ahora que les empieza a llegar, la pensión de alimentos por hacerse efectiva, llevamos un año, ¿cierto?, de que la ley de pago efectivo de pensiones está funcionando, bueno, ahí se nota, ahí te das cuenta que algo cambió. Exacto. Porque te están sacando de una situación ahora que antes tan no había. jodida, tan humillante como es tener que estar persiguiendo al padre de tus hijos para que se ponga con la pensión. Bueno, ahí se nota un cambio concreto y material. Todos quienes estamos en FONASA y que ahora la salud pública es copago cero, también lo notamos. Entonces creo que en esas cosas el gobierno va a tener resultados que mostrar.
va a tener resultados que mostrar también en materia de seguridad, con una agenda muy robusta y con muchos recursos puestos a, por ejemplo, vehículos policiales, cuestiones que tienen que ver con, no sé, cámaras y materiales Pierina, pero digamos. ahí hay un problema. Ahí hay un problema que esto es en cualquier parte del mundo con ciudades de tamaños más o menos grandotes y pasa inevitablemente. ¿Cómo notas tú que tienes más seguridad pública que lo que tenías hace 2 o 3 meses atrás? Es súper difícil. Es súper difícil porque, entre otras cosas, los medios de comunicación en particular le dedican un tiempo enorme, tanto en sus espacios como en los medios de comunicación digitales o incluso los diarios, para hablar de las situaciones anómalas e irregulares o contra la seguridad que pasan todos los días. Y por lo tanto tú siempre tienes una sensación de que puede estar cambiando algo, pero todavía el problema lo tienes encima. Yo creo que toda la gente que sabe de cuestiones de seguridad y que uno los sigue y los escucha, dice que ningún cambio sustantivo en materia de crimen organizado, de crímenes de alta connotación social, de copamiento territorial o control territorial de bandas criminales se resuelve de un día para otro. Por supuesto. Entonces me parece que en esto los gobiernos, no solo sino que los gobiernos tienen que tener templanza, tienen que tener firmeza, pero tienen que tener templanza para resistir tentaciones de populismo penal, por decirlo de alguna manera, o de autoritarismo. Y yo creo que el gobierno tiene, digamos, también en esto números que mostrar. Ahora, si esos números se transforman en una sensación ciudadana, es distinto. Pero, por ejemplo, la violencia rural en la Araucanía, en el Biobío, ha bajado. Y ha bajado en una proporción importante. Evidentemente, el crimen contra los 3 carabineros en Cañete puede empañar esos avances porque es tan fuerte, ¿cierto?, el impacto de ese crimen que genera una sensación de inseguridad. Yo creo que en esto hay que apelar a la seriedad, a que el gobierno haga las cosas que los expertos nacionales e internacionales señalan que hay que hacer, que resista las tentaciones de lo que no hay que hacer. No se trata de llenar, ¿cierto?, de llenar y llenar y llenar las cárceles de personas, se trata de invertir en prevención del delito, de invertir en inteligencia criminal. Y esas son cosas que, digamos, hay un cierto consenso muy transversal entre los expertos de qué es lo que hay que hacer para combatir de manera eficiente el crimen organizado. Hay experiencias internacionales de ciudades que han logrado darle vuelta, ¿cierto?, la mano a este tipo de situaciones, pero hay que tener mucha templanza para soportar muchas veces críticas muy destempladas, aprovechamientos políticos de los más frívolos, ¿cierto?, de crímenes, de la muerte de personas, de la muerte de carabineros. Y igual hay que tener templanza para mantenerse en un camino, digamos, que de seriedad en esta materia. Ahora, Pierina, como yo soy, pero muchísimo más viejo que tú. No tanto. No, muchísimo más viejo que tú. Yo me acuerdo de las cuentas públicas anteriores, en épocas democráticas. No hablo en el periodo de la dictadura, pero en las épocas democráticas previas y desde el 90 en adelante, una cuenta pública podía durar 3 horas y media. Bueno, la pasada duró más o menos eso, ¿no? Claro, 4 horas. Ibas Punto ministerio por por ministerio, punto por punto, donde tiene una suerte de ambivalencia de significado aquello, porque cuando tú empiezas a generar una serie de avances que para todas las cosas lógicas parecen microscópicos, tú básicamente dices se está llenando la bolsa con cualquier cosa. Lo importante es, por ejemplo, qué hemos hecho en seguridad pública, qué hemos hecho en educación, qué hemos hecho para las listas de espera, qué hemos hecho en las relaciones internacionales, las cosas que son grandotas. Gravitantes, claro. Y hablar mucho y mucho tiempo, ya eso no se hace tiempo ya, pero en algún momento dado así eran las cuentas públicas y finalmente ocupaban 4 o 5 páginas de un diario al día siguiente y era ministerio por ministerio. Bueno, pueden leer nuestro informe para tener el detalle de todos los compromisos pasados y sus niveles de cumplimiento. Pero respecto a los como puntos nodales, yo creo que el presidente Boric ha ocupado también las cuentas anteriores para entregar un diagnóstico
de cómo está el país, de cómo el gobierno ve al país, también cómo ve el contexto global, el contexto internacional, los problemas más acuciantes y los desafíos más importantes, y también qué caminos ofrece, porque acá hay una mirada de país, hay un proyecto detrás, ¿cierto?, de este gobierno. Y creo que un gran desafío para esta cuenta es mostrar la necesidad de la estabilidad y el cambio. Quienes plantean que a la desestabilización o a los niveles que tuvimos, ¿cierto?, en el estallido social, después con la pandemia, que fueron fenómenos que nadie los pudo controlar, ¿cierto? Nadie tenía en el calendario puesto que el 18-19 de octubre del 2019 iba a haber un estallido social, por más de que haya sectores de la derecha que traten de responsabilizar a la izquierda de lo que allí ocurrió. O sea, por favor, fue una manifestación espontánea, inorgánica del descontento ciudadano. Y la pandemia eso sí que nadie lo pudo prever, y sus consecuencias, la guerra de Ucrania con las consecuencias inflacionarias que tuvo, en fin, creo que ahí hay evidentemente que reconocer una situación de inestabilidad cuando el gobierno recibió el país, bueno, unas fronteras también, un problema de migración irregular muy alto, alta incidencia de violencia en la Araucanía y el Biobío, todo eso, ok. Hay quienes dicen que estabilizar el país es volver al orden, es como volver para atrás. Volvamos al Chile del 2018, porque era un país ordenado que funcionaba. No, creo que este gobierno tiene el desafío, y así yo creo que lo ha ido haciendo, de transmitir que para que haya estabilidad, para que haya paz, para que haya crecimiento, desarrollo y todo lo que queremos para nuestro país, tiene que haber cambios. Si no, la inmovilidad genera inestabilidad. Que las cosas no cambien y no mejoran genera inestabilidad social. Déjame decirte una cosa, Pierina, que te puede sorprender un poco. En lo que estoy en desacuerdo contigo es que, salvo que un periodista sea el que asalta el banco, llega después del del asalto y reconstruye lo que pasó. Si es que una persona tiene una sección estándar, tú trabajas en política, trabajas en cultura, trabajas en economía, lo imperdonable a mi modo de ver es que todos los sucesos que tengan relación con el entorno le sean sorpresa al periodista, sea sorpresivo para encontrarlo, como pasó con el estallido social. Claro. Yo tengo que decir, porque le agradezco mucho en su oportunidad a The Clinic, que yo el año 2016 escribí un artículo de 2 páginas en The Clinic que me pidieron, que se llama La Hora del Asombro, y que decía, en algún momento dado se va a realizar una posibilidad de estallido social, claro, si es que las cosas siguen, claro, como está. Yo no soy pitonizo. Uno junta las distintas partes del mosaico de las noticias, y tú sabes que eventualmente, si estás metido en el tema, sabes de que hay posibilidades de que ocurran determinadas situaciones. Y desde ese punto de vista, soy bien enemigo de mis colegas que saben de la noticia una vez que pasó. Perfecto, yo en eso coincido completamente, y creo que no fuiste el único, fuimos muchos los que estábamos viendo. Muchos, lo hicieron varias personas. Desde los 2000, ¿cierto? Una serie de conflictividades sociales que no encontraban solución institucional, que no encontraban acogida, escucha en la política. Desde los conflictos de los subcontratistas, que te hablaba de nuevas formas de trabajo precario, no el trabajo, digamos, tradicional y formal, no, subcontratistas. Conflictos por cuestiones medioambientales en localidades muy pequeñitas que no hubiéramos conocido si no hubiera sido por conflictos que hubo en Freirina, Caimanes, bueno, Quintero Puchuncaví. ¿Para qué decir la cuestión estudiantil, que llegó a tener una envergadura muy, muy grande? ¿Para qué decir también la cuestión de las pensiones? No había que ser adivino para decir que en este país podía quedar... Atento, ¿no? Había que estar atento, pero no podíamos decir cuándo, ¿cierto? Claro, iba a ocurrir. Y me parece que la política tiene tentaciones como de muy rápido tratar de poner la cuestión debajo de la alfombra,
Y creo que eso ha sido un error. Se rechazó el primer proyecto constitucional, entonces en Chile nadie quiere cambios, rechazaron este espíritu refundacional. Creo que el pueblo chileno ha demostrado ser más sabio de lo que creíamos. Rechazó también el segundo proyecto constitucional. Y cualquier persona con dos dedos de frente puede entender que al mismo tiempo tú quieres una sociedad ordenada, estable, y reconoces que tiene que haber cambios. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que si la cuestión de las pensiones sigue como está, vamos directo al precipicio con una sociedad envejecida y empobrecida. Y yo creo que tú diste en el punto, Fernando, el Estado, en esto yo digo el Estado y la política, ya tienen elementos para adelantarse a cosas. Obvio. La población está envejeciendo. Tenemos un problema que nos está respirando en la nuca. Tener una población envejecida y empobrecida. Yo voy caminando para allá. Mi generación va caminando para allá. Eso ya lo sabemos. El Estado no tendría que reaccionar cuando ya está la escoba. Tenemos que volver a pensar que el Estado, no solo el Estado como un ente todopoderoso, el Estado y la sociedad, tenemos que planificar. Hay cosas que no podemos prever y hay cosas que sí. Aquellas sobre las que podemos tener control, podemos hacer algo ahora para no tener en 20, 30 años más un país de personas mayores, pobres, que no tienen, digamos, que no pueden llegar a fin de mes, que no pueden comprarse los remedios, sin contar otros elementos que no son económicos, como es la soledad, como el no tener redes. Que si no estamos primero, estamos inmediatamente debajo de Uruguay como el país que tiene la tasa promedio de mayor edad. No, y la tasa de natalidad bajando, pero estrepitosamente. Por eso mismo, claro. por eso mismo. Entonces la gente crece, pero no viene. No hay quienes los reemplacen. Vienen las nuevas personas. Ahora, Pierina, te quería preguntar. El presidente va a dar esta cuenta pública tal cual como lo han hecho todos anteriormente, pero estamos viviendo una situación bien particular, no solamente en Chile. Está muy crispado el mundo también. Hay guerra en el Medio Oriente, hay una situación que es bastante compleja en algunos países de Europa y tenemos esta lógica de que para ganar escaños o para ganar puestos en la política tienes que basurear a tu rival, tienes que, por cierto, construir un enemigo y tienes que decir que tú eres el superhéroe o la superhéroe que va a generar todas las condiciones de todo tipo de cosas para que esto no suceda. ¿Qué tanto sientes tú que la gente está mirando, no solamente con el miedo propio que tiene, sino que está mirando la política como algo que se empieza a desgastar porque no ve con la rapidez con la que espera cambios de seriedad? No, yo creo que eso en Chile lo estamos viendo desde hace mucho tiempo, antes de que aparecieran los Trump, los Bolsonaros y los Milei. El dato más fuerte es la abstención electoral altísima que teníamos en este país y que veníamos arrastrando hace rato ya. Entonces, hace un buen rato, una parte importante, la mitad de la sociedad chilena, estaba completamente de espaldas a la política. O más bien podríamos decir, ya que la política ha estado bastante de espaldas a la ciudadanía en sus demandas y en sus problemas, una parte de la sociedad dijo, esto no sirve para nada. Y fueron a votar ya obligados por, ¿cierto?, la ley de voto obligatorio. Y eso nos volvió, digamos, a tener votaciones con 80-85% de participación electoral. Además, un electorado que no sabemos interpretar, como llevaba tanto tiempo sin votar. Primero votaron, digamos, así como claramente en contra de la primera propuesta constitucional, después arrasó republicanos en el segundo Consejo Constitucional, después votaron rechazo en la segunda propuesta. No es un electorado interpretable así como mecánicamente, ¿cierto? No es de derecha, no es de izquierda. Yo creo que Chile tiene la posibilidad, digamos, también por características culturales, de que si opciones políticas, conglomerados políticos o partidos políticos razonables son capaces de plantear, pero también de concretar respuestas, concretar soluciones a estos problemas que todo el mundo reconoce como fuertes, como grandes. Hayas votado por derecha o hayas votado por izquierda, vas a ser
un jubilado igual, vas a tener, digamos, los problemas a los que todos nos enfrentamos, nos enfermamos, envejecemos, necesitamos educar a nuestros hijos. Entonces yo creo que quien haga sentido con esas necesidades concretas va a poder, digamos, ganar la adhesión, la confianza de la ciudadanía, que es una ciudadanía desconfiada, que ya no se traga cualquier promesa. Yo creo que algo que pasó en la primera propuesta constitucional era que yo que hice mucha campaña, te decía, ya todo esto que usted nos promete, pero ¿de dónde, cómo lo va a hacer? Creo que ya es una ciudadanía que no solo quiere la promesa, sino que tú digas cómo. ¿Cómo Oye, lo vas Verina, a hacer? déjame hacerte una pregunta hipotética, porque en realidad las cuentas públicas históricamente, como yo te decía al principio, duraban 5 horas y se iba ministerio por ministerio, subsecretaría por subsecretaría, y parecía casi un relato de oficina en oficina. Claro. Bueno, se achicó eso y se da ahora 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Pero, ¿se ha usado o crees tú que una cuenta pública porque todo el mundo escucha al presidente de la República en ese momento, es un momento para que tú no solamente digas cómo te ha ido con tu programa, sino que reencauces el programa, generes nuevas promesas para los próximos 2 años? Yo creo que de todas maneras, sobre todo cuando la situación lo amerita. Pensemos en el problema de la seguridad, que no estaba como una dimensión relevante en el programa de la campaña presidencial de Gabriel Boric. Y un presidente, un gobierno que es sensible a un problema que es real y que es prioritario para la ciudadanía, pero que también es un problema real, que el Estado tiene que enfrentar y del que se tiene que hacer cargo, rápidamente ese tema fue incluido en la primera, en la segunda cuenta pública, y me parece que es un momento para decir, esta es la situación, esto no lo teníamos contemplado y ahora lo vamos a contemplar, vamos a seguir por acá, me parece, vamos a ir por allá, que es efectivamente un momento para reencauzar, si es que hay que reencauzar, para insistir en lo que hay que insistir. Creo que es un momento muy privilegiado en Chile, no sé cómo será en otros países, de comunicación política del presidente con la ciudadanía. Creo que es un hito que marca un poco la agenda de la semana siguiente, pero que permite comprender para dónde va, ¿cierto? Para dónde va el gobierno. Y efectivamente el tema de seguridad creo que fue bien notorio. Esto es un problema, el gobierno lo toma en serio, tiene un diagnóstico, estas son las cosas que faltan, desde faltan autos para la policía, autos que funcionen, autos que anden, chalecos antibalas, hay historias que uno no creería de carabineros que se tenían que andar prestando los chalecos entre ellos porque no había chalecos suficientes, cosas así, bien miserables si hablamos de fortalecer a las policías, ¿cierto?, para que combatan el crimen. Entonces creo que es un momento de comunicación política privilegiado, esperamos que el presidente lo aproveche en ese sentido, pero también creo que es un momento para comunicarse con el campo político. Creo que es un momento, tú lo has comentado muchísimo, cómo ganan, ¿cierto?, los que ofenden, los que agarran cámara siendo agresivos. Los platos los paga la ciudadanía cuando sus problemas no se resuelven. Creo que también es un momento para que el presidente interpele, ya lo hizo la vez pasada, sí, ¿cierto?, interpele al campo político a que no saque cuentas chicas y resuelva los problemas que hay que resolver. Última cosa, Pirina. ¿Cómo la gente que nos está viendo puede tener acceso al informe que ustedes hicieron? Visitando nuestras redes sociales y nuestra página web, www.nodo21.cl, lo puedes descargar, está también en Instagram, en Twitter, X, que se llama ahora. Ahí pueden acceder a este material en nuestras redes, en nuestra página web. Ya, y básicamente ahí pueden encontrar lo que se espera y básicamente las cosas que... lo que se cumplió, lo que está en proceso. Claro, las cosas que efectivamente tienen una respuesta correcta o que resultó en algo, claro, beneficioso versus otras que probablemente no han tenido. Claro, y hay también una diferenciación entre las medidas que eran administrativas y cómo se cumplieron, las que eran legislativas y cómo se cumplieron, qué es lo que está en proceso, qué es lo que todavía no se ha presentado. Y también van a encontrar la lectura de la Fundación, o sea, nuestra interpretación de lo que está pasando, nuestro análisis del momento político y de los peligros que tiene el que la política no responda a las expectativas y a los problemas y a las necesidades de la ciudadanía, y eso al final
es lo que nos mueve, ¿cierto? Contribuir en lo que podamos a que la política vuelva a tener sentido para mejorar la vida de las personas. Nodo 21.cl. Sí, pero 21 con número Sí, 21, romano, ojo, X, sí, X, Y. es el número... Sí. Como los siglos, los como números siglo romanos, XXI. sí, son números romanos, así que son Sí. 2X y un una I. palito. Sí, Sí, es el nodo 21 21 con números romanos. .cl y ahí está. .cl, y ahí está nuestro estudio. Muchas gracias, Perina. Muchas por gracias, estar con Fernando. nosotros. Que te Buenas vaya muy noches. bien.